Del Evangelio según San Mateo. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y, por falta de raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Hola amigos y amigas. A veces los predicadores, los teólogos, exponen sabiamente las verdades muy profundas, que son las verdades de la fe, pero a veces usamos un lenguaje un tanto complicado, lo reconozco yo personalmente. Jesús, en cambio, usaba un lenguaje simple, sencillo, tenía un acercamiento pedagógico diverso, aun cuando afrontaba temas bien complejos, empleaba siempre un lenguaje muy simple. Y las parábolas son parte de este lenguaje simple de Jesús. La parábola, decían los rabinos, es como una vela, son como una vela. Cuesta poco dinero, sin embargo, por tenue que sea esa luz, puede hacer descubrir realmente un tesoro. Una vez un rey tenía 2 hijos y pensó a cuál de los 2 hijos voy a dejar en mi trono. Y pensó, voy a hacer una prueba, a ver cuál de los 2 es más inteligente. Y entonces le dijo a los hijos, bueno, quien va a sucederme en mi trono va a ser aquel que pueda llenar esta sala grande invirtiendo la menor cantidad de dinero posible. Empezó el más grande y entonces trajo todo el pasto y la paja del campo y entonces se llenó esa sala grande con poca inversión. Bueno, cuando le tocó el turno al más chico, dijo saquen todo eso y sacaron toda esa paja, ese pasto. Dijo cierren todas las ventanas de esta sala y la sala quedó a oscuras. ¿Qué hizo este más chico? Encendió una vela en el centro de la sala y la sala se llenó de luz. Bueno, así las parábolas llenan de luz el corazón con poca cosa, diríamos, con un relato muy simple, muy sencillo. Este texto que acabamos de leer es, diríamos, la versión breve. Podemos ir a la Biblia y buscar la versión más completa. En esa versión completa está bien dividido este texto en 3 partes, esta parábola, en 3 partes. La primera está constituida por la parábola en sí misma, que es lo que hemos leído hoy. La segunda parte contiene algunos dichos de Jesús que no son fáciles de interpretar. Incluso a veces parecen insinuar que Jesús pareciera que no quiere que la gente se convierta. Y en tercer lugar, la tercera parte es la aplicación de la parábola a la vida de la comunidad. Los estudiosos de la Biblia concuerdan en reconocer que esta explicación de la parábola, esta tercera parte, aunque se pone en boca de Jesús y refleja ciertamente el pensamiento de Jesús, no ha sido pronunciado directamente por Jesús. ¿Y entonces por quién ha sido pronunciado? Bueno, los primeros cristianos han modificado un poco a veces alguna parábola o bien han añadido alguna explicación. ¿Para qué? Para adaptarla a la situación que vive la comunidad. No tendremos que buscar en la boca de Jesús las mismísimas palabras, sino que ciertamente la intención que tuvo Jesús al decir tal o cual palabra. La insistencia sobre este desperdicio, sobre el fracaso, sobre las perspectivas poco prometedoras, ese es un elemento importante, porque refleja la realidad del mundo
en el cual nosotros estamos, un mundo en el cual el mal parece muchas veces más pujante. Podríamos decir que este es el escenario en el cual se desarrolla teológicamente la parábola. El contexto histórico de la parábola es el fracaso de la predicación. El fracaso de la predicación de Jesús, también de los apóstoles. La sensación de que una semilla no va a producir frutos. Y eso es muchas veces lo que nosotros sentimos en la comunidad cristiana, en la iglesia, la sensación de fracaso. Sin embargo, la enseñanza de esta parábola es que el fracaso es siempre aparente. La semilla va a dar su fruto. Cierto que el resultado de la semilla no depende ni del labrador ni de la semilla. En la parábola depende del terreno. El sembrador siempre siembra. Este es Dios, este es Jesús. Con su palabra, que es la semilla, Dios siempre siembra. Aparecen cuatro terrenos. Ahora, antes de describir cada uno de estos terrenos, vamos a preguntarnos cómo era la siembra en la época de Jesús, cómo se practicaba la siembra. Tendremos que tener en cuenta que la siembra no se hacía después de que se preparaba el campo, sino justamente antes. Y esto explica cómo se desarrolla la parábola. El campesino no comenzaba arando, escardando, arrancando las hierbas, quitando las piedras, sino que primero sembraba y después pasaba el arado. Hoy tenemos entre nosotros, en los ambientes rurales, un método de siembra que es la siembra directa, pero algunos años atrás la siembra merecía primero un trabajo del terreno. Se preparaba el campo, se araba, se pasaba alguna máquina y luego se sembraba. Bueno, en la época de Jesús la cosa era al revés. Cuando Jesús cuenta esta parábola, la cuenta en un momento difícil de su vida. Ha sido expulsado de Nazaret. Lo han tomado por loco en Cafarnaúm. Los fariseos lo quieren matar y los discípulos lo empiezan a abandonar. Parece como que esta predicación cae en saco roto. Esta semilla se convierte en una semilla estéril. Esta es la sensación. Las condiciones son desfavorables y entonces pareciera que esta palabra está destinada a perecer, a morir. Y entonces con esta parábola Jesús quería transmitir un mensaje a sus discípulos que por ahí estaban un poco descorazonados, estos discípulos que se interrogan acerca de la utilidad o de la fecundidad del trabajo apostólico que estaban llevando a cabo. Entonces, esta parábola quiere decir que a pesar de todas las contradicciones, a pesar de todos los obstáculos, su palabra daría verdaderamente un fruto abundante. ¿Por qué? Porque esta palabra es portadora, esta semilla, esta palabra, es portadora de una fuerza viva, de una fuerza irresistible. Todos nos hemos preguntado alguna vez si vale la pena continuar anunciando la palabra de Dios en un mundo donde pareciera que la sociedad está corrompida y entonces nos preguntamos, ¿vale la pena continuar con esta propuesta? Cuando surgen estos pensamientos, es el momento de profesar la fe en esta fuerza divina que contiene la palabra del Evangelio. La parábola entonces nos obliga a reflexionar, a buscar un significado recóndito, hace pensar la parábola, no nos da todo servido, nos hace entrar en nosotros mismos y por lo tanto nos puede provocar realmente una verdadera conversión. Tenemos entonces estos corazones, el corazón que está, podríamos decir, el corazón inconstante, la semilla que cae entre las piedras, el corazón inquieto entre las espinas, las preocupaciones, el corazón duro al borde del camino y finalmente el corazón bueno, el corazón bello. Pero deberemos decir que no se trata de 4 categorías de personas,
sino de 4 disposiciones interiores que se encuentran en cada persona, en cada uno de nosotros. Vamos entonces a el primer terreno, o la semilla que cae en el camino. ¿Qué sucede con esa semilla que cae en el camino? Se la comen los pájaros. Recordemos que en la mentalidad bíblica los pájaros son los paganos. Muchas veces estas costumbres paganas nos llevan la verdad de la fe, pretenden llevarse esta verdad de la fe. ¿Dónde cae esta semilla? En el camino. ¿Qué es el camino? No estamos hablando de un camino muy fabricado, estamos hablando de estos senderos que se hacían en medio de los campos para que la gente, lo hacía solo la gente, para poder cruzar con más facilidad de un lugar a otro. Y por eso se entiende que no son caminos grandes, sino simples senderos. Son estos caminitos donde la gente pasa para cortar distancia. Este camino donde pasan todos. Entonces nos hace pensar acerca de los criterios de la mayoría. Estos criterios de la mayoría que luego se convierten en una moral de moda. Y esto muchas veces pretende arrebatar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos, sobre todo en el ámbito juvenil, que se dice, no importa a dónde vayas, lo que importa es lo que tú sientes, lo que no permite que la palabra pueda germinar? Son estos pensamientos de moda. Cuando nosotros nos encontramos con alguien, le preguntamos, ¿cómo estás? Saludamos a alguien, hola, ¿cómo estás? Quizás deberíamos preguntarle, ¿a dónde vas? No solo es importante cómo estoy, también es importante a dónde voy. Es más, cuando yo tengo claro a dónde voy a encontrar la luz para responder entonces cómo estoy. Pero en la actualidad no solo no nos preguntamos a dónde voy ni cómo estoy, pareciera que huimos de hacernos estas preguntas. De ahí el nacimiento luego de la industria del entretenimiento como una manera de escape para evadir esta realidad. Segundo terreno, el terreno pedregoso. Es la semilla que cae, que empieza a echar raíces, pero que ahí se termina. Al principio todo hermoso, parece muy prometedor, pero luego el sol hace que se queme, se seque, todo cae inmediatamente. Al principio todo bien, es el entusiasmo momentáneo. Estos son los fuegos artificiales. Una cosa es un fuego que encendemos en este tiempo donde necesitamos encender un fuego para calentarnos, un fuego que dura, que tenemos que alimentar. Otra cosa son los fuegos artificiales, belleza del momento. Pareciera que nos sentimos nosotros como impactados en el momento, pero nada más que eso. A veces también pasa lamentablemente con algunas devociones, personas que entienden la fe como una simple devoción, pero luego esta devoción pasajera acaba y si no hemos prendido el corazón en el Evangelio va a desaparecer. Se trata entonces de aquello que no tiene fundamento. ¿Cuántas veces encontramos personas que van a un encuentro, a un congreso, a alguna reunión importante de la comunidad cristiana, de la iglesia, y luego, vuelven entusiasmados, pero ese entusiasmo dura muy poquito tiempo? Cuentan que una vez había un congreso de cangrejos, porque los cangrejos caminan diverso del resto de los animales. Entonces los cangrejos dijeron, vamos a hacer un congreso para ver si podemos caminar para adelante como todos los bichos. Y estuvieron los cangrejos reunidos, discutieron durante una semana acerca de la importante necesidad de caminar para adelante. Y todos, absolutamente todos, convencidos de la necesidad de caminar para adelante, se fueron a su casa caminando para atrás. Ciertamente sucede más de una vez. Un amor que no promete futuro es un amor que es una pérdida de tiempo. Tercera semilla, la que cae entre espinas, son las preocupaciones de la vida. Estar ocupados, sí, ocupados en nuestros quehaceres cotidianos, poner todo lo nuestro en nuestros quehaceres cotidianos,
pero no preocupados. Un proverbio chino dice, si tienes un problema y lo puedes solucionar, ¿por qué te preocupas? Si tienes un problema y no lo puedes solucionar, ¿por qué te preocupas? Las excesivas preocupaciones muchas veces no solo nada resuelven, sino que embarran la cancha, podríamos utilizar esta expresión. Estas espinas son también las idolatrías de las realidades de este mundo, cuando más de una vez nosotros creemos que las cosas de este mundo, las preocupaciones por las cosas de este mundo son las más importantes. Y entonces cambiamos lo urgente por lo importante, cambiamos lo importante por lo urgente mejor. Creemos que esto es importante cuando en realidad simplemente es urgente. Cuarta semilla es la que cae en la tierra bella. Y vamos a utilizar esta expresión, la tierra bella, la tierra linda, aunque normalmente se dice la tierra buena. La palabra griega da para decir que es buena, pero también bella. La tierra bella, el corazón bello. ¿Cuál es el corazón bello? El corazón puro, el corazón abierto. Dice el Evangelio, otras cayeron en tierra buena o tierra bella y dieron fruto. Unas 100, otras 60, otras 30. En la época de Jesús, cuando alguien ponía una semilla de trigo, esperaba solamente una espiga de 10 semillas. No esperaba nada más. Cuando alguna plantita daba 30, ya era una abundancia. Y Jesús habla de una sobreabundancia. Algunas dan 100, otras 60, otras 30. Por lo tanto, cuando se acepta, se recibe esa palabra, que es esa semilla, se pueden dar realmente muchos frutos en la vida porque esa palabra tiene un poder inexplicable. La tierra bella, también podríamos pensar que esta tierra bella es de aquel que reconoce que tiene de los otros 3 tipos de tierra, que reconoce su propia fragilidad. También es belleza reconocer la propia debilidad, la propia fragilidad, la propia falta de respuesta. También es parte de la belleza de esta tierra. Este evangelio entonces es un evangelio que nos da esperanza, nos da coraje. Quien anuncia el evangelio tiene que saber que existe un terreno bueno, un terreno bello, que está en cada persona, que está en cada uno de nosotros. Es un evangelio que, pensado para los padres, puede ser un estímulo porque los padres a veces bajan los brazos acerca de el compromiso de dar a conocer a sus hijos los verdaderos valores. Y entonces Dios, que siempre siembra, se convierte en un ejemplo para los padres. Nunca dejes de sembrar valores en tus hijos. Y terminamos con lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 11. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo